jungle. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Nel Vangelo di questa quinta domenica di Pascua, En el Evangelio de este quinto domingo de Pascua, el Señor se presenta como la vid verdadera y habla de nosotros como los sarmientos, que no pueden vivir sin permanecer unidos a Él. Y dice así: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Non c'è vite senza tralci, e viceversa. I tralci No hay vid sin sarmientos y viceversa. Los sarmientos no son autosuficientes, sino que dependen totalmente de la vid, que es la fuente de su existencia. Gesù insiste sul verbo rimanere. Jesús insiste en el verbo permanecer. Lo repite 7 veces en el pasaje del Evangelio de hoy. Antes de dejar este mundo e ir al Padre, Jesús quiere asegurar a sus discípulos que pueden seguir unidos a Él. Dice: rimanete in me e io in voi. Dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Este permanecer no es una permanencia pasiva, un adormecerse en el Señor, dejándose mecer por la vida. No, no es esto. El rimanere in Lui, rimanere in Gesù, El permanecer en Él, el permanecer en Jesús que nos propone, es una permanencia activa y también recíproca. ¿Por qué? Porque sin la vid, los sarmientos no pueden hacer nada. Necesitan la savia para crecer y dar fruto. Inúndame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con
sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Señores, gracias por la sintonía, por permitirnos nuevamente entrar en sus hogares. Aquí ya empezó su programa en pocos minutos en su sección Parada 12 con la palabra del Señor y esta canción que nos lleva y nos pone en armonía con esta octava de Pascua que estamos celebrando. Hoy nos acompaña nuestra compañera Yani. Yani, bienvenida, gracias que retornó después de unos asuntos personales y está nuevamente con nosotros. Don Martín hoy se tomó el día aprovechando que tú te reintegrabas. Hay que darle también espacio a don Martín para que haga sus asuntos personales. Así es, muchísimas gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares como cada domingo, pues a esta hora nosotros prestos a conversar con ustedes de todos esos temas de interés que han sucedido en el transcurso de la semana y por supuesto a ponerlo en actualidad. Un abrazo a don Martín, claro que sí, contenta de estar nuevamente reintegrándome a este equipo de Parada 12. Bienvenidos. Pues bien, vamos a entrar en materia temprano ya, y ya hoy, antes de tomar la agenda que tenemos, quiero señalar un hecho importante. En los medios de comunicación y en redes sociales ha estado circulando la información de que don Romero Confesor, magistrado pensionado en retiro de la Suprema Corte de Justicia, experto en materia inmobiliaria, materia de tierras, había partido hacia los brazos de nuestro padre. Información esta que no es correcta. Su hija Paola, confesor, nos ha hecho saber que su papá está en un estado un poco delicado de salud, pero que sigue batallando, echando la lucha aquí por permanecer junto a su familia. En ese sentido, deseamos los mejores parabienes para don Romero y su familia y que se haga en él la voluntad de Dios. Así es. Nosotros hoy tenemos muchísimas informaciones que comentar. Entre ellas, a mí me gustaría iniciar con algunas de las informaciones positivas, ¿verdad?, que tenemos para toda nuestra teleaudiencia. En el fin de semana, como ustedes han visto, pues ayer sábado se conmemoró el Día del Trabajador y pues las autoridades han estado bastante activas, vamos a decir, con actividades que van en favor de la clase trabajadora, aunque la mayoría todavía está en un limbo laboral por el mismo problema que hemos estado atravesando de la pandemia. Pues el anuncio de ayer del presidente Luis Abinader de que se está trabajando para mantener el programa fase 1, pues es un alivio, esto porque el sector turismo se lo solicitó, también se lo solicitó el sindicalista Rafael Pepe Abreu de manera muy insistente. Pues parece ser que el presidente Luis Abinader ha estado trabajando y haciendo el esfuerzo para ver si se mantiene este programa fase 1 para más de 53,000 trabajadores que todavía se están en espera. Sí, porque así como el trabajador necesita de su plaza de trabajo, también es una verdad que el emprendedor de estas MIPYME la pasó difícil, claro. O sea, la cantidad, y es una cascada de situaciones que se generan. Yo mismo como profesional he tenido que afrontar con clientes, incluso el cierre de establecimientos comerciales, incluso hemos tenido situaciones con propietarios de locales, de negocios nocturnos, que no entendían por qué no se le podía pagar su mensualidad. Y la lógica decía que si el negocio no operaba, el emprendedor no podía pagar la mensualidad. Correcto. Pero estas son situaciones que ha habido generaciones que no la han vivido. O sea, la dueña del local necesita su alquiler para vivir, pero el que opera en el local no puede pagarle porque tiene el local cerrado por normativas legales que dice que tiene que estar cerrado el local. Correcto. No puede aperturar. ¿Cómo se le paga? O sea, se genera una cadena de sucesos que al final impactan la vida económica, porque esa señora va a caer en ambas partes. Claro, la señora va a caer, la dueña del local va a caer en falta de pago, él también tiene falta de pago, pero al final la parte más débil, que es el empleado,
tenía por lo menos un ingreso mínimo asegurado con los programas FASE que terminaron, ahora terminó, el 30 terminó del mes pasado, y el presidente está abocándose a ver la posibilidad de mantenerlo, porque realmente es difícil para un emprendedor, para una dueña de un local comercial, de un inmueble. Imagínate para un obrero que trabaja, que vive de lo que trabaja, si no puede cobrar. Así es, y yo entiendo, Guillermo, que esta situación de estos programas, el gobierno debería, como está en el proceso de análisis, de ver cómo lo continúa, pues yo creo que debería tomar en cuenta llevarlo hasta, si es económicamente viable, hasta el final de este año, porque el tema de la pandemia no se ve concluir durante un tiempo prudente. Y no, hay negocios que ya no van a abrir. No van a abrir. Pero sobre todo lo importante del programa FASE es que mantenía a ese empleado dentro del sistema de salud, porque cuando una empresa cierra y te saca de la TCS, te sacó del sistema de salud, en un momento donde la salud es lo más delicado. Correcto. Y lo que todos queremos preservar. Correcto. Entonces, es una cascada de situaciones, sí. Pero el gobierno está haciendo su mejor esfuerzo. Esperemos que sí se den las condiciones para que se siga garantizando todo esto. Así es. A propósito de situaciones de gobierno y de la parte también de la conciencia de la sociedad, hace 2 días ya hubo una tragedia en Israel. Leo, para que me apoyes con unas imágenes que tenemos ahí, de la celebración del Lag Amore en Israel, en el monte Merón. Ahí está. Una tragedia. Con esto se celebra el inicio de la cosecha. Hubo una cantidad impresionante, como nunca se volcó el pueblo a esa celebración. Es lógico, creo que es la primera celebración que se hace post pandemia, y hubo una estampida, o sea, no fue un asunto de terceros, sino fue que se sobrepasó los límites de capacidad de la plaza, del área donde se estaba celebrando, y empezaron a caerse las personas y le caminaban por encima. El tema terminó en 44 muertos, no sé si han cambiado los números, y algunos 150 heridos. Eso es muy lamentable. Israel declaró estado de luto por 3 días. En todos los países que tienen representación diplomática estuvo la bandera de Israel a media asta. Pero a mí me impresionó sobremanera lo que pasó al día siguiente de esta situación. Y es que en todos los centros de ayuda médica, de servicios médicos, que habían bancos de sangre, habían filas interminables de ciudadanos israelíes donando sangre. O sea, la conciencia del ciudadano dio un ejemplo y se manifestó cuando al día siguiente, sin ningún llamado del Estado, ellos mismos se presentaron voluntariamente a todos los centros de donación de sangre, todos los bancos de sangre, la Cruz Roja y demás sitios, a hacer donación de sangre voluntaria como una forma de decir: aquí estamos, aquí somos solidarios. Una manifestación impresionante. En nuestro país es bueno que veamos estos ejemplos y hacer conciencia de lo importante que es la donación de sangre, la donación de órganos, que ya tenemos aquí el Instituto de Trasplante, que opera bien con donación de riñones y otros tipos, córneas, pero lo importante es hacer énfasis en hacer conciencia ciudadana, porque el Estado, aunque tiene unas obligaciones, no menos cierto es que el ciudadano también tiene otras responsabilidades, y como seres humanos también tenemos el principio de solidaridad, que es un principio que todo cristiano debe mantener siempre al frente. Yo quiero agregar algo en ese sentido, Guillermo. Mira, es tan importante lo que tú estás diciendo, que los seres humanos solo se identifican con esta causa cuando les surge una necesidad de tener algunos de estos órganos, o de tener alguna pinta de sangre que necesite en el momento, tanto para sí como para un familiar cercano. Pues la crujía que se vive, por ejemplo, vivido por una servidora en la Cruz Roja para tú conseguir una pinta de sangre,
es un poco difícil, por no llamarlo de otra forma, es un poco burocrático, es un poco delicado, es un poco, entonces yo entiendo que esto no sucede tal vez por el mismo problema de la administración de quien está dirigiendo esa entidad, la Cruz Roja, sino de la misma falta de un banco de sangre, aunque nosotros en el gobierno pasado vimos que por todo lo alto se inauguró un hemocentro. Esto nosotros hasta el momento yo no conozco ninguna iniciativa que haya tenido las autoridades de ese hemocentro para ayudar a esos pacientes que van llorando porque su médico le dice, mira, tú necesitas 7 pintas de sangre, y cuando tú vas a la Cruz Roja te dicen, yo te puedo vender una. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las otras 6 que yo necesito? Tienes que salir a buscar. Entonces, 6 personas diferentes para que te donen una pinta de sangre o para tú comprar una pinta de sangre, y tienes que ponerte en espera. Entonces, eso es un tema bastante importante, el que tú has mencionado, Guillermo. Tú sabes que con la iniciativa de ese centro, habían unas perspectivas y había un interés, por ejemplo, es normal y se acostumbra en otros países que como política de empresas, en los bancos y empresas grandes, que se crean bancos de donantes, donde los compañeros de trabajo se hacen listas y se crean incluso grupos de WhatsApp, de Telegram, donde si se necesita sangre para un compañero o algún familiar, tú tienes un núcleo donde tú puedes buscar. En las redes sociales se ve constantemente pidiendo sangre. Esto también se ve en las instituciones públicas, y en los institutos castrenses también se utiliza esto, pero no estoy viendo que le están dando importancia, o le están dando un seguimiento, o están haciendo fuerza para que esto se cree donde no está creado. O sea, hay instituciones públicas que no tienen creados sus bancos de donantes de sangre para situaciones que se den dentro de la institución o de fuerza mayor. Entonces sí sería muy interesante que las autoridades tomen esto. Esa sería una buena iniciativa que desarrolle el ministro de Trabajo, Luis Miguel Decán, que está haciendo un trabajo excelente allí en el Ministerio de Trabajo, que adopte esto y cree una resolución del Ministerio de Trabajo que obliga, así como se crea el Comité de Higiene Industrial, que se cree el Comité de Higiene o de Situaciones de Salud dentro de las instituciones públicas y privadas, en la que los mismos compañeros, porque a veces es un asunto hasta de desidia, de que tú no pudiste localizar a un compañero, o alguien no sabe ni siquiera su tipificación de sangre, o no sabía que yo podía donar, o no sé cuáles son las condiciones que yo tengo para donar, no haber tomado, no haber almorzado recientemente. Hay unas condiciones que se dan, que si se creara una normativa sobre ese particular, y ahí tendría un papel activo el Ministerio de Salud, de Trabajo, que preside la seguridad social. Un papel interesantísimo. Vamos a dejarle sobre la mesa el tema. Y darle seguimiento, Guillermo. Por ejemplo, en una ocasión yo viví una experiencia de una compañera que exactamente le sucedió un tema como este. Necesitaba 2 pintas de sangre urgente. Primero un tema para conseguir la sangre en la Cruz Roja Dominicana. Después que conseguimos la sangre, entonces gracias a Dios ya no la necesitó. Ya no necesitó aplicarse. Entonces, ¿qué hacemos ahora con estas 2 pintas de sangre? Que preguntamos al centro, ¿qué hacemos con estas 2 pintas de sangre? Entonces, lo que decidimos fue irnos a la Cruz Roja y regalársela a una de esas personas que necesiten ese tipo de sangre, el mismo, que sea el mismo, por supuesto, el mismo tipo de sangre, pero no hay un tema como de regulación en este sentido. Es que incluso yo a veces veo ahí en Miraflores las personas recogiendo pinta de sangre en un termopack, como si fuera un almuerzo. No hay una el proceso, no hay una normativa, no hay una regulación de cómo se transporta la sangre, de cómo... es un tema que tiene mucho espacio por donde organizar. Así es. Mira, hablando de espacio por organizar, quiero llamar la atención de los congresistas, los honorables miembros del Congreso de la República, en el sentido de que la ciudadanía, cuando los elige con el interés de que estos hagan proyectos de ley que impacten la vida del país, que impacten su vida, que mejoren sus condiciones de vida. Y hace meses que estamos viendo proyectos de ley que dejan un sabor en boca sumamente desagradable.
porque vemos legisladores que se pasan el cuatrenio y sus iniciativas no pasan de un proyecto de ley para declarar un día de la Biblia, para declarar un día de fiesta, para cambiarle el nombre a una calle. Cuando tenemos normativas obsoletas, como es la ley de alquileres, como es la ley que castiga la violación de propiedad, como es la necesidad de un proyecto de ley de habilitación de espacios de uso público. Un proyecto de ley de habilitación de espacios de uso público son, yo quiero que alguien me diga a mí, usted compra una casa, se está usando mucho en segunda línea, en segunda vía principal, en la calle posterior, se compra una propiedad, se ajusta y se hace una plaza, se hacen 3, 4 locales comerciales. Usted va a la plaza y usted se sienta y le hace un análisis de seguridad a esa plaza y dice, ¿dónde está la ruta de evacuación? Seguridad y salud en el trabajo. ¿Dónde están los parqueos? ¿Dónde están las áreas, esa escalera, ese ascensor que se hizo? ¿Quién garantizó que ese ascensor cumple con la norma? ¿Quién garantiza que el agua de esa plaza es apta para el consumo humano? ¿Quién garantiza que el manejo de los desechos que genera esa plaza cumple con procesos ambientales, con procesos de reciclaje? Porque debemos caminar hacia lo mejor, hacia la excelencia. Entonces esos son los proyectos de ley que nosotros como sociedad estamos esperando de ustedes, legisladores que son electos para eso, para que cambien y mejoren nuestro proyecto de vida. Entonces no son proyectos de ley para que le cambien el nombre a una avenida de Juan a Pedro, ni para que hagan otro día de fiesta, o le pongan una carátula a un nombre. Por ejemplo, hoy es el Día de la Risa, Internacional de la Risa, y sabrá Dios el día de que es hoy aquí en República Dominicana. Hay sí iniciativas en ese sentido que son días de concientización, día de concientización del Alzheimer, del Parkinson, del Asperger, del autismo, del cáncer de mama. Sí, esos días son interesantes porque son de concienciación a los fines de crear la conciencia y de que la población que no le pone mucha atención a eso, le ponga atención y ayude también a la inclusión, como son estos niños especiales, que anteriormente se miraban bajo otra óptica y hoy día hemos entendido que es lo correcto, cómo manejarlos. Entonces, estos son cosas que son interesantes, pero realmente algo que impacte a la sociedad. O sea, ¿quién garantiza que una escalera de un centro comercial se le da el mantenimiento adecuado a un ascensor, a una ruta de evacuación, que los extintores, los bomberos revisan, pero revisan casi a la fuerza? No es que existe una norma legal, sino unas resoluciones del COE, pero no obligan al centro comercial. O sea, esa misma plaza, tú te preguntas, ¿tiene sistema contra incendio? ¿Cuántos extintores por cada metro cuadrado? La salida, centros nocturnos sin salida de emergencia secundaria, simplemente tienen una sola puerta. Muchas veces tú vas a los centros comerciales y la puerta apertura hacia adentro, cuando la norma es que la puerta apertura hacia afuera, de forma de que si hay que salir corriendo del local, no quedes aplastado con las personas detrás empujándote y tú no puedes abrir las puertas. Esas son cosas tan simples que vamos a esperar que haya una desgracia, como ya han pasado. Entonces estos honorables legisladores, aparte de que sé que tienen muchas cosas que hacer en sus bancas de apuestas, en sus centros nocturnos y en sus negocios privados, ahora los culpables creo que son los electores. Bueno, yo te voy a decir algo, Guillermo. Mira, en el Ministerio de Trabajo existe un departamento bastante amplio, por cierto, que se llama Seguridad y Salud en el Trabajo. Se supone que las personas encargadas de que eso lo que tú haces el llamado, se lleve a cabo de manera rigurosa, son ellos. Claro. No sé si viste en estos días que el ministro de Trabajo y presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, Luis Miguel de Camps, pues certificó más de 300 empresas en estos días con relación a que estaban en condiciones aptas para operar. Entonces, yo entiendo que ese es un trabajo que no solo debe ser del Ministerio de Trabajo, sino de todas las autoridades en conjunto. Se lleva a cabo de forma muy tímida. Por ejemplo, en el sector gubernamental ese levantamiento lo hacía Riesgos Laborales. Yo fui testigo una vez del levantamiento que hicieron en el lugar donde yo trabajo, que es una entidad pública.
hacen el levantamiento en sí, pero en ese entonces no se tomaban las medidas del lugar. Por ejemplo, ellos iban y te decían, déjame ver si la silla donde tú estás sentada, que debe ser una silla ergonómica, porque tú pasas 9 y 10 horas sentada al día en esa silla, no es ergonómica, tengo una silla que ya prácticamente está deteriorada. No, pues entonces, pero tú te quedaste con tu silla deteriorada, ¿entiendes? Es algo como eso. Porque no hay garras. Es algo como eso. No Entonces, hay consecuencias. Exacto, no hay consecuencias. No, eso es lo que pasa. Por ejemplo, en un centro de expendio de alimentos, ¿qué me garantiza a mí dónde hay una ficha que dice que ese local tiene una clasificación del 1 al 10 o de letra A, de la A a la Z, donde por la letra que tiene me dice la calidad del establecimiento comercial? En este mismo proceso de la pandemia se vivieron momentos muy difíciles cuando se quiso aperturar. Le decía, ok, el 50% de las personas que pueden estar dentro del establecimiento comercial, ¿quién decía cuántas personas cabían en ese establecimiento comercial? Lo que yo quisiera, la plaza dijeron, bueno, aquí arriba me caben 100 personas, voy a recibir 50, por decir números. Pero no había un organismo que dijera, mira, este local comercial está habilitado para 12 mesas de 4 sillas, tantas personas. Este local tiene que obligatoriamente recibir servicio de fumigación una vez al mes o 2 veces al mes por el volumen de comida que tú vendes, por el tipo de comida que tú vendes o el tipo de establecimiento que es abierto o cerrado. O sea, ¿dónde dice eso? O sea, aquí cualquiera, la calidad del aire que tú respiras en un establecimiento comercial, ¿quién dice que ese aire acondicionado, esos ductos de aire están limpios? Que no hay una bacteria, que no hay algo que te esté dañando el agua de ese establecimiento comercial. O sea, nadie lo dice, pero los legisladores que tenemos están muy ocupados, insisto, con sus bancas. Y esto es una chance a la parte de las bancas, porque realmente conozco, participo en comisiones bicamerales. El senador de Nagua, Victoria Ayer, preside la comisión bicameral que conoce el proyecto de ley de comercio marítimo, en la cual yo doy mis opiniones a eso, en lo poco que sé del área, y trabajan de manera ardua en mucho, también la parte de los diputados, pero queremos, y que nos perdonen los honorables congresistas, que los ataquemos de esta manera, pero realmente queremos más. Estamos en un momento histórico en el que la República Dominicana está viviendo un paradigma en el cambio de sus normativas legales. O sea, desde 2010, cuando cambió la Constitución, que es la misma 2015, República Dominicana no corrige, sino que vota una Constitución nueva, ha habido un proceso de cambio de las estructuras legales, pero hay normas legales que están en la obsolescencia. Se ha visto mucho en lo que se está hablando en estos días del Código Penal. Igual que todos los otros códigos que datan desde el 1884, o sea, una normativa del 1884 vista con los ojos de la Constitución vigente 2015 es inconstitucional. Total. Y ahí hay un grupo más de leyes que debemos ajustarlas. O sea, aquí, por ejemplo, a partir del 2010, el Tribunal Superior Administrativo ha alcanzado papeles preponderantes en la defensa de los derechos del ciudadano. Pero aquí hay un problema muy serio, Yanni. No existen los tribunales administrativos de primera instancia. Tú entras al Tribunal Superior Administrativo, que es una corte, que es segundo nivel, porque no existe primera instancia. Es casi el único nivel, de hecho. Es el único, y de ahí tú vas a la Suprema Corte de Justicia. O sea, a ti te están conculcando el derecho al doble grado cuando tú atacas a la administración pública en el Tribunal Superior Administrativo. ¿Qué hace la Suprema Corte de Justicia? No habilita los tribunales de primera instancia administrativos, que comparó el edificio del Hotel Cervantes ahí en la México, el anterior presidente de la Suprema Corte de Justicia, y eso se ha quedado ahí en un abandono, no hacen nada. Entonces, el Congreso, ¿por qué no llama, no interpela al presidente de la Suprema Corte de Justicia y dice, pero venga acá porque usted no acaba de habilitar los tribunales de primera instancia administrativos? Mientras ellos estén entretenidos con Botello, ellos no. Bueno, pero el problema es que nosotros los elegimos y la sociedad está demandando. La sociedad de hoy día, la sociedad de la Plaza de la Bandera, no es la sociedad del 78 con los fusiles, con la bandera enganchada. O sea, tenemos que entender esto, o sea, tenemos que despertar. Pero en toda parte tú ves principios como esto. Mira, ahí, para ir avanzando con la agenda, ahí en esta semana la dirección se votó la ley nueva y fue promulgada la ley nueva de prisiones. Y la Dirección General de Prisiones se destapa en esta semana con un anuncio, un cartel que coloca aquí en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, sobre la cárcel que está en el 4º piso, indicando que ahora hay un horario de cárcel
para los abogados visitar a sus presos de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces, todos los presos que están en Ciudad Nueva, en la cárcel allá arriba, son presos que se van a conocer medidas de coerción, que van al Tribunal de Atención Permanente, que trabaja 24 horas. O sea, el Tribunal de Atención Permanente trabaja 24 horas y la Dirección General de Prisiones quiere conculcarle el derecho al imputado de que pueda hablar con su asesor legal, con su asesoría técnica. Al imputado y al abogado. Entonces, pero es una cosa que cuestiona el nivel profesional de ese funcionario. O sea, usted puede poner condiciones, incluso allá arriba hay condiciones, allá arriba hay un cristal y tú hablas por un teléfono con tu imputado, o sea, tú no tienes un contacto físico con él, tú puedes solicitar en ocasiones una reunión más privada, pero tú lo miras a través de un cristal, como se ve en las películas de los Estados Unidos. Entonces, si ese imputado que lo toman preso a las 4 de la tarde y le van a conocer medidas de coerción al otro día a las 9 de la mañana, uno como abogado no tiene acceso a tu defendido. A tu defendido, no. Porque el señor director de prisiones se le ocurrió que, mira, vamos a poner un horario. Pero por Dios, aquí falta el más normal, el sentido común. O sea, por Dios. El menos común de los sentidos. Pues no sé qué está pasando, pero pasa en todas partes, Yani, pasa en todas partes. O sea, esto es lamentable. Vamos a hacer una pausa, Leo, y cuando volvamos seguimos entonces con la agenda y tenemos aquí unos temas. Vamos a hablar de Lovera en Santiago y el diputado Víctor Díaz. Señores, no se muevan ahí, volvemos en breve. Sin conocerte ya te quería, tus latidos son mi mejor melodía. Soy feliz desde que llegaste, contigo he creado la sonrisa más grande. Tú me inspiras a ser mejor, cuando me busques encontrarás mi voz. Segundo, porque somos mejores cuando estamos juntos. Camino contigo en cada momento para cuidar lo que más te importa, humano como tú. Un país en el que vivir dignamente es un derecho, con políticas sociales que ayudan a salir de la pobreza. Un país en el que la gente del campo tiene apoyo para producir los alimentos que necesitamos. Determinado a vencer los obstáculos, para volver al trabajo y salir adelante. Con una justicia independiente que hace respetar la ley y defiende nuestros recursos. Unidos lo lograremos. Estamos haciendo historia. Nosotros tenemos una gran esperanza. Es un programa donde nosotros podemos hacer una real diferencia. Es un programa donde podemos salvar vidas a los jóvenes. Esta va a ser la mejor inversión que pueda hacer este gobierno. Gracias, señores, por permanecer ahí en sintonía con nosotros. Al momento de despedirnos a la pausa, dejamos sobre el tapete
esa escena dantesca que circula en las redes sociales donde el diputado Víctor Suárez, de Santiago, se enfrasca en una discusión con miembros del Ministerio de Interior y Policía que estaban llevando el orden, haciendo cumplir la ley en Lovera, con el tema de una actividad que había, que ya sobrepasaba la hora, y la funcionaria pública de manera muy sosegada, muy pausada, le dice, mira, hagan dos canciones más para que procedan a hacer los cierres de las mesas, de las cuentas, y este diputado se destapa, este honorable congresista se destapa con unas acusaciones y unos señalamientos al Ministerio Público, a los miembros del Ministerio de Interior y Policía, desafiando el Estado de Derecho, o sea, desafiando la potestad que tienen estos empleados de hacer que se cumpla la norma, lo que obligó a que ésta cambiara la actitud de una manera lógica. O sea, yo no veo de mala manera lo que ella hizo, porque se está haciendo, y este señor, que es parte del aparato estatal, de lo que es el Estado, de un poder del Estado, desafiando otro poder del Estado, Yani, pero ¿qué es lo que está pasando? Así es, Guillermo. Mira, y otro desafío que tienen las autoridades es velar porque no vuelva a ocurrir este tema de esta situación que pasó en la cárcel de La Romana, este incendio en donde más de 23 privados de libertad pues resultaron heridos con quemaduras de primer y segundo grado. Eso fue... La verdad es que yo entendía que ya en estos tiempos aquí no podían suceder este tipo de cosas. Lamentablemente uno de los detenidos pues falleció a causa de quemaduras y a causa de asfixia. Y la verdad es que este incidente es como, Guillermo, un poco confuso, porque incluso los familiares de los presos o de los privados de libertad, como se le dice ahora, decían que los presos gritaban por el incendio y que las autoridades que estaban presentes no pudieron abrir las puertas de inmediato, o no quisieron abrir las puertas de inmediato. Creo que tiene un poco de confusión ese incendio en esta cárcel de La Romana. Eso es triste, pero es alarmante. No, pero es terrible. Y no solamente alarmante ahí, Yani, o sea, ahí vemos muchas cosas, vemos el heroísmo, vemos como un miembro de la Policía Nacional, de manera heroica, de manera desinteresada, le salvó la vida a varios privados de libertad. Pero fuera de celebrar esa actuación de ese oficial, yo pregunto, por eso que tú dices, no hay un plan, o sea, no hay ejercicios que se preparan. Lo que acabamos de hablar hace un momento, o sea, esa instalación penitenciaria, ¿qué plan de evacuación ante una situación de este tipo tiene? No, en vista de no hay plan de evacuación. ¿Qué sistema de prevención de incendio tiene? ¿Qué medidas tiene para contener un incendio tiene? Lo primero es el hacinamiento. ¿Qué preparación tiene el personal carcelario para enfrentar una situación sanitaria, sea el incendio, sea un enfermo o algo que haya que atender? ¿Cómo lo atiende? O sea, mira que de todos los policías que habían ahí, uno. Pero por Dios, entonces, eso empata con el comentario anterior sobre el tema de una normativa que obliga a crear esto. Pero vamos a irnos a lo trágico, vamos a ser trágicos. En las escuelas públicas, donde se está invirtiendo el 4%, donde la administración pasada gastó millardos de millones de pesos, ¿existe un plan para una situación de salud? Que pase algo, el desayuno, como ha pasado, el almuerzo escolar, empiecen los niños a vomitar, a intoxicarse por alguna situación X, un siniestro, un incendio, que próximo a una escuela un camión de combustible explosione, o una persona enajenada mental o bajo los efectos de sustancias alucinógenas, acompañado de un arma de fuego, penetra la instalación educativa. ¿Cuál es la norma para hacerlo? En Estados Unidos. ¿Cómo ha pasado? A cada rato. O sea, ¿qué hace esa instalación ahí? ¿Qué se hace en esa escuela en ese momento? Bueno, no que yo tenga conocimiento, no sé si el ministro Furcal
nos orienta y Bueno, nos hace saber. El conocimiento básico que yo tengo sobre esa seguridad en las escuelas públicas es que tienen sí un dispensario médico pequeño, tienen un médico de cabecera y también tienen algunos psicólogos que al fin y al cabo, bueno, no sé si estará, no voy a desmeritar el trabajo de los psicólogos escolares, pero al fin y al cabo terminamos nosotros los padres siendo los psicólogos de nuestros hijos. Ahí está la policía educativa. La Policía Nacional tiene una división de policía escolar. También le ponemos sobre la mesa que nos explique. Pero también le ponemos sobre la mesa la Asociación de Centros Educativos, que son muy activos para defender la reinscripción y para defender el aumento de todos los años, que nos expliquen las instancias, los establecimientos de educación, qué tipo de preparación tienen para una situación como esta. Pero lo hacemos extensivo también a las universidades, a las altas casas de estudio, que también expliquen si están preparados y qué planes tienen, cuáles son los procedimientos que tienen ante una situación que está pasando en otros países y que no descartamos que llegue a nuestro territorio. Bueno, tú nunca has escuchado, por ejemplo, a una universidad decir, mira, vamos a hacer un plan de ¿cómo le dicen? Un movimiento de esto que hace el COE. Un ejercicio. Un ejercicio de evacuación o un ejercicio por si pasa un terremoto, a ver qué va a pasar. No, tú no has escuchado. Eso es tan poco visto en este país que cuando hacen ejercicios... La gente se lo cree. La gente se lo cree. Hay torres que han hecho ejercicio y eso ha sido un escándalo. Uno se ríe, pero es un tema serio. Es un tema muy serio, o sea, por favor. O sea, aquí estamos huérfanos, pero los honorables están en otro tema. Siguiendo con tu tema de la cárcel, también vimos en redes sociales en esta semana cómo se designó, cómo democráticamente el alcalde de una instalación penitenciaria tomó la elección del nuevo probó de esa cárcel. Adelante. Señores, pero ¿y él sigue siendo el alcalde de la cárcel? No ha pasado nada, él sigue siendo el alcalde. Pero no puede ser, señores, o sea... De verdad que hay cosas que tú tienes que verla para creerla. O sea, esa era una figura dantesca que autorizada y confirmada por el alcalde de la cárcel. ¿Y en qué país es que estamos viviendo? Sí. O sea, qué difícil se la están poniendo al presidente. Qué difícil se la ponen al presidente. Bueno, la verdad es que el presidente de la República estaba viviendo momentos en donde en la mañana cuando se levanta, o a la hora que él se levanta, me imagino que de madrugada, primero se encomienda su vida al Señor, dice que le dé paz y sabiduría para poder manejar todas y cada una de las cosas que están sucediendo en este país. Pero entiendo que va por buen camino, porque mira, por ejemplo, en el caso de esta semana, Guillermo, el presidente de la República parece que se cansó de que los empleados, ¿verdad? Que han sido desvinculados de las diferentes instituciones públicas, pues salgan a la calle a protestar, pues y con razón, ¿verdad? Protestando por sus reivindicaciones, por sus derechos. Entonces decidió de manera tajante el día de ayer que los funcionarios que no tengan con qué pagarle sus prestaciones a los servidores públicos no lo pueden desvincular. Sí. Eso tiene su pro y su contra, porque el presidente tiene por este lado la presión del partido. Presión del Partido Revolucionario Moderno, que quiere colocar a la gente que trabajaron militantemente para llevarlo al poder. Entonces tiene del otro lado la presión de los funcionarios que tienen que buscar ese dinerito para poderle pagar las prestaciones a esos funcionarios que tienen incluso, porque fue un gobierno largo, el gobierno del PLD. Claro. ¿Entiendes? Entonces son funcionarios, son empleados que tienen 10, 15 años en el Estado. Entonces, imagínate tú una persona que gane 50,000 pesos, por poner un salario promedio, en el Estado durante 10 o 15 años, tú sabes, un dinerito que tiene que buscar el funcionario. Entonces, y el problema no es que uno, es sacar 50. Entonces, sí, claro. Porque uno puede ser que aparezca, pero cuando tú hablas de desvincular 50, 100 empleados. Es lo que te estoy diciendo, pero yo veo la medida muy bien, porque no es lo correcto. Esto dice mucho del presidente, ¿sabes por qué? Porque esto le garantiza el derecho
No, y él reconoce el imperio de la ley, que no importa, porque si tú eres un patrono privado y tú desvinculas a un empleado, te llevan al tribunal, te ponen una sentencia y te embargan hasta tu casa. Es correcto. Entonces un funcionario electo, designado para manejar la cosa pública, no cumple una sentencia. No, entonces eso está correctísimo. Aquí de lo que se trata es que no se debe vulnerar el derecho del trabajador. Usted trabajó durante 20 años para una institución X, lo que sea, haciendo lo que sea, barriendo, cocinando, brindando el café, lo que sea. Usted tiene el derecho de cobrar sus prestaciones. ¿Lo van a desvincular? Las prestaciones laborales en lo que le corresponde, que son autónomas, y la compensación económica en lo que se rigen por la ley 4108 del servidor público. O sea, eso está perfectamente correcto. Así es. Mira, para seguir avanzando con los temas que tenemos para hoy, casi toda la semana nosotros hacemos un comentario sobre el tema del derecho de respeto al derecho de propiedad. Adelante. En esta semana nos han llegado informaciones de que con el tema de la operación Caracol hay unos terrenos pertenecientes al general Cáceres, Alan Cáceres, que están siendo objeto de invasión. O sea, los padres de familia han visto la oportunidad de que esta propiedad han quedado a la intemperie y le han ido arriba. Yo no conozco al general, no soy amigo de él, ni vinculado, ni me importa lo que pase con ellos, más que se aplique el peso de la ley y que se aplique el debido proceso. Pero también reconozco como abogado que él está revestido del principio de inocencia. Y que se dan dos situaciones. Si está revestido del principio de inocencia, y esos bienes están ya bajo el control del Ministerio Público, sea que hay que devolvérselos en la condición en la que fueron tomados, o sea que pasen a control del Estado Dominicano, o sea, al control del pueblo, de todos. Entonces, como quiera, hay que garantizar que esos terrenos estén ahí. Cuando la muerte de Trujillo hubieron muchísimas propiedades, ganado, cosas que se perdieron, que fueron a parar a manos de particulares. Entonces no estamos en esos tiempos, no estamos en la década del 70, no estamos en el 30, no estamos en el 50, estamos en el 2000, estamos en el siglo XXI, con derechos de tercera generación. Entonces sería importante que se le ponga un poco de atención a eso, porque ¿qué objeto tendría que reivindiquemos unos bienes, propiedad del pueblo, y un grupo de vividores lo están ocupando y ya se vuelve un problema de carácter social? Entonces eso no sería lo idóneo. Seguir abocando porque este gobierno, por favor, le ponga atención al respeto al derecho de propiedad, que es la piedra angular del capitalismo, es la base de un Estado social, democrático y de derecho. Esas son cosas que nos gusta siempre reiterarle al presidente. Proceso, el derecho, tenemos que nosotros vivimos ya otros tiempos. Tú sabes el esfuerzo que tiene la gente para conseguir una casa, un terrenito, para entonces en la casa con sus papeles, y vienen un grupo de gente. Mira, ahí en Boca Chica, en la caleta, eso está lleno de solares titulados, con gente que han hecho de todo allá adentro. Y no ha pasado nada. Así es, tenemos que propugnar porque se cumpla el tan mencionado Estado social, democrático y de derecho, que tanta gente habla sobre eso, pero que no tiene ni la más mínima idea de lo que se trata, Guillermo. Mira, siguiendo con el mal despertar del presidente, con los buenos días que le da a esta sociedad, en esta semana le dieron al presidente fuerte con el tema del interés que tiene la administradora de fondos de pensión de que se modifique la fecha de pensión de los servidores, de los empleados. La edad de los de los empleados, o sea, de 60 a 65 años. Ellos decían de 60 a 65 y alguien puso en las redes sociales, salió que era de 60 a 73 años. Mira, yo escuché Yo estoy en contra de que sea por un mes más. Un mes yo no quiero. Mira, yo escuché un audio sobre eso, Guillermo, que yo creo que debe ser el punto de partida de los legisladores para tomar en cuenta la barrabasada que significa eso. O sea, todo el mundo conoce que, y no quería hablar del tema, pero... No, tú no deberías. No debo, pero tengo que decirlo así de manera general. Todo el mundo conoce que aquí hay una comisión bicameral que está trabajando la modificación íntegra de la ley 8701,
En estos días han estado reunidos en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, recibiendo las propuestas de los diferentes sectores, incluyendo las propuestas de la Superintendencia de Pensiones, que es la que rige y dirige esta rama de la seguridad social. Entonces yo creo que ese tipo de iniciativas de las AFP creo que como que desborda un poco si fueron ellos, porque también la gente se atreve mucho. No, ellos confirmaron que la edad era cambiarla de 60 a 65, pero señores, es que debemos generar la cultura de decir, mira, trabajamos la vida entera pensando que quiero trabajar para poder vivir. Y entonces cuando lleguemos, o sea, yo quiero comer camarones, pero ya no puedo porque tengo el colesterol, no me deja. No puedo comer carne roja porque lo ha sido, o sea, pero ¿cuándo van a vivir? O sea, ¿cuándo el ser humano va a tener el derecho a vivir? Porque se supone que usted se pensiona para usted pasar a una vida más contemplativa, tranquilo, jugar con sus nietos, dedicarse a su ocio, escribir un libro, si usted tenía unos planes. O sea, entonces, ¿en qué momento? Usted me dice que a los 65 años es el momento. Cuando la media de vida es a los 65, que la tenemos. Bueno, yo creo que lo que deben... O sea, es para que no tenga vida. Yo creo que lo que deben enfocarse las administradoras de fondos de pensiones es buscarle la vía de cómo aumentar el monto de la pensión que va a recibir. En eso que deben enfocarse las administradoras de fondos de pensiones, que hasta ahora es un 23%. Imagínate tú un 23% de 50,000 pesos que tú ganes al final de tu vida. O sea, por favor, no, déjame no abundar mucho. Bueno, no, el tema es complejo, el tema es muy difícil, pero qué bueno que la sociedad salió al frente, porque deben entender los empresarios que ya bastante tienen con lo que están tomando. O sea, esas pretensiones son inaceptables, o sea, mira, eso es una locura. Yo estoy muy contenta con la sociedad, Guillermo, porque en los últimos años, meses, la sociedad ha estado muy atenta a los temas que son neurálgicos. En el caso, por ejemplo, de la modificación al Código Penal que tú comentabas, sí, o la aprobación al Código Penal que tú comentabas hace ratito, vimos, por ejemplo, que todo el mundo se volcó en el tema de las 3 causales. Sí. Unos a favor, otros en contra. Todo el mundo tiene un concepto diferente de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su edad, de acuerdo a lo que considera que es lo correcto, de acuerdo a la sociedad donde han vivido, de acuerdo a su religión, etcétera, etcétera. Pero lo importante de todo esto es el movimiento cívico que se ha armado, claro, en favor de uno de los temas que de manera independiente, yo entiendo que es algo muy particular. Sí. Todo el mundo hace con su cuerpo lo que entienda, ¿verdad? Claro. Pero sí, el movimiento cívico que se ha llevado a cabo, pues ha sido... las sociedades en América Latina y el mundo, claro, mira el caso de El Salvador con Bukele. Ahora pasaron las elecciones congresionales y aplastó el Estado anterior, o sea, el partido de Bukele, Nuevas Ideas, tomó control del Congreso de El Salvador. Un país que no ha vivido una democracia plena, pero estamos en otro nivel. República Dominicana, que tiene mayores medios de comunicación y más tiempo de vida democrática plena, entre comillas, señores, no es lo que se vivió anteriormente, no es lo que toca ahora. O sea, los políticos, los funcionarios, el presidente Abinader está muy claro en que esta generación no es la generación del pasado. Ya no están haciendo señas ya ni para despedir el programa. Y queremos, al momento de despedir el programa, darle las gracias a los televidentes por su amabilidad de recibirnos cada semana en sus hogares, darte nuevamente la bienvenida y que te sigas integrando, que ya está bueno, o sea, ya está bueno, ya está buenas vacaciones, ¿verdad? Claro, don Martín inmediatamente se tomó su domingo sabático. Y nada, señores, gracias por el favor de sus atenciones. La semana que viene, si Dios, si ustedes lo permiten, estaremos nuevamente en sus hogares. Así es, yo quiero dedicar este programa hoy a mi madre que está de cumpleaños. Un beso, un abrazo para ti. Ando con ella aquí para llevarla a comer una pizza. Bueno, felicidades. Hasta entonces. Señora, hasta la próxima.